Buenos días, señoras y señores. Aquí estamos en el estudio, entre bastidores. Oigo a mi querido amigo y hermano Sergi Barnils y yo lo he repescado. He dicho, oye, Sergi, por favor, que te oyen, te conocen los que te conocemos, te entrevistamos en el Tren de la Vida muchas veces y en programas como este, ¿te puedes quedar conmigo? Ya estaba yéndose para el metro y lo he repescado y muy amablemente ha venido, pero él tiene su estudio y tiene que trabajar, pero bueno, lo he secuestrado. Hola, Sergi. ¿Qué tal, Julio? ¿No? He venido con mucho placer, pero estaba ya en las escaleras de ¿cómo se llama? Bogatell, de Bogatell. Sí, fíjate que está aquí en la esquina. Aquí mismo, sí. Sí, yo te llamaba y el teléfono estaba en silencio, como era de rigor, porque salías del programa. Pero bueno, muy amablemente has venido y aún hemos podido tener una charradeta, ¿no? Ya lo creo. Hacía tiempo que hablábamos de esto, ¿eh? De tomar un café juntos, pues lo hemos hecho. Sí. Bueno, tú eres un hombre que amas a Dios, eso se rezuma, de la abundancia de tu corazón habla tu boca, indudablemente los que te conocemos hace muchos años, pero eres un hombre que la radio la valoras mucho, porque la radio, y si fuera la televisión también como un medio de comunicación del Evangelio, por supuesto, pero claro, yo oigo, por ejemplo, hoy estamos con el sainete de la moción de censura de Vox y que ha puesto a Tamames, que esto es un sainete también muy esperpéntico, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo es una pérdida de tiempo, pero mientras el país tiene problemas mayores. Pero y la gente está apostada, no puede estar viendo la televisión constantemente, pero los que van en los coches de aquí para allá van a ver qué dice Tamames, a ver qué dice fulano, a ver qué dice Mengano. Así es. Porque la radio nos acompaña de muchas maneras, ¿verdad? Ya lo creo. Y bueno, lo que decías al principio, ¿no? Los que hemos pasado de muerte a vida a través de una emisora de radio, pues fíjate, pero es que el Señor te va preparando. Esto de la radio es una vocación también, ¿eh? Sí, porque yo sí, recuerdo que con mis hermanos, somos 6 hermanos, ya de pequeños jugábamos con una especie de botes agujereados, con un cordel, ¿eh? Jugábamos a radiofonistas, ¿no? ¡Ay, caramba! Y hacíamos también unos espectáculos para los vecinos, etcétera. Y pues, ¿por qué no? El Señor ya nos preparaba y a ti igual, ¿no? Nos ha estado preparando. Tú eres profesional de esto, yo soy profesional de las artes plásticas, que al fin y al cabo todo es comunicación. Todo es comunicación. Hombre, tus exposiciones son muy, muy bonitas, muy descriptivas. Ha asombrado a mucha gente y sobre todo con las obras como Maranata y todo, que es una obra, yo creo que intemporal, ¿eh? Pero bueno, de eso hablamos en un momento. Sí. Muy bien. Pero hablabas de lo que hacías con... Claro, lo que hacíamos con mis hermanos, y luego al convertirme, que fue... Porque yo me gustaba, siempre me ha gustado escuchar la radio, ¿no? Y escuchaba programas en Cataluña Radio, sobre todo de música clásica, con comentarios sobre las obras de Bach, de Händel, etcétera. Y un buen día, pues ya lo he explicado tantas veces que me hago pesado, pero... No, pero hay muchos que no lo saben, siempre hay gente que va circulando por el dial, nueva. Pues eso, dándole al dial, era una radio de esas de dial todavía, pues conecté con Radio Amistad, ¿eh? Sí. Y ahí estabais vosotros. Sí. Y al principio... Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros. El doctor Roca, Francisco Javier, que dirigía el programa, y un servidor. Y Lisardo Cano lo dirigía también. Ahora me has citado a Enrique Montenegro, que era el jefe, era el director de programación. Exacto. Pues yo que venía de las cavernas, espiritualmente hablando, pues me fui a través de una emisora de radio. Fíjate, ya sé que el Señor puede valerse del medio que quiera, ¿no? Si no hubiera sido la radio, podía haber sido otro. Pero en mi caso muchos lo intentaron hacerme entrar en una iglesia evangélica y nunca lo consiguieron. Fue la radio, porque en la intimidad de mi estudio de trabajo escuchaba y me empapé del evangelio y nací de nuevo. O sea que qué importante es. Bueno, ya lo dice la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pues poco a poco. Y al final
dices, ¿cómo no escuché estas noticias antes? Sí. Noticias de salvación y este mensaje tan precioso que es la palabra de Dios, ¿no? Y ahora no puede pasar ningún día sin que coja mi Biblia y me empape y me alimente. ¿Cuántos años ha? Pues ahora fue en el 97, creo que son... Wow. Sí, Navidades del 97. Fíjate. Lo que pasa que dices, fíjate, hay una anécdota que nos cuentas. Es verdad que nos pueden presionar bien intencionadamente para ir a tal o cual lugar, sí, pero quizá estamos prejuiciados y nos parece proselitismo o una cuestión religiosa, y ni yo iría así, de esa manera, seguramente a ninguna parte. Bueno, que al final fui. Pero cuando en la intimidad tú escuchas no estás mediatizado por nadie, ni presionado por nada, y según qué voces escuchas y qué argumento, y sobre todo con Biblia, que te llega a la conciencia y al corazón, y ahí es el Espíritu Santo, el que apela a tu conciencia, sí, y el que te abre esa puerta cerrada de la fe, ¿verdad? Exactamente, es el Espíritu Santo, pero la gran comisión, claro, él se vale de instrumentos humanos, ¿no? Claro. Y la voz, tú ahora decías la voz, es que la voz es muy importante, ¿eh? Sí, en radio la voz es fundamental, pero yo escuchaba unas voces que me sonaban a verdad. Decía, estos no pueden decir esto porque sí, porque les pagan un sueldo en una emisora de radio y hablan de estas cosas, ni mucho menos. Sale del corazón, y veía que aquello salía del corazón, y yo que estaba habituado a mentir y a decir las cosas que no eran y todo eso, pues todavía por contraste me resultaba en fin, era como pensar, yo también quiero ser así como ellos, ¿no? Sí, claro. Y porque se notaba que las voces no eran fingidas, ¿no? No eran impostadas, vamos. No eran impostadas. No era ahí estaba el doctor Roca, un hombre tremendo, que a día de hoy pastor, sí, además de un gran médico y teólogo, también. Y un hombre que le pasa como a ti, que los oigo a través de los años y lo ves hablar con esa pasión de fe por Jesús, que dices... Este hombre es que se cree lo que dice, claro, lo vive. Claro. Y luego Francisco Javier, sí, también ese hombre que es tan especial, un personaje muy especial, ¿no? Sí. Al que todos amamos, los que le conocemos, no lo creo, que fue un emprendedor del Sadai, aquellos festivales evangelísticos que los tres organizábamos, y luego en Libertad, en Silencio, programas de radio y tal, que claro, que luego daban sus frutos, y organizamos también campañas de mayor nivel, ¿no? Pero nuestra pasión era predicar el mensaje del Evangelio en un formato íntimo, pero también con un lenguaje que la gente pudiera entender. Eso era nuestra misión, ¿no? Sí. Bueno, y es muy importante pensar en que un medio como este, la radio, no lo hemos inventado nosotros, es que el Señor ha previsto todo esto, claro, porque es que claro. Son medios, quien dice radio dice televisión, cualquier medio de comunicación. Sí. Estamos, yo creo, en unos tiempos ya estamos en la recta final. Entonces el Señor se está valiendo para que el Evangelio llegue a todos los rincones del mundo, de estos medios tan poderosos que no existían antes, y no es casualidad que ahora existan. Es porque la cosa se está preparando para que el Evangelio lo escuche todo el mundo. Todo el mundo. Y una radio como esta, Onda Paz, ¿cuántos se habrán convertido gracias a...? Tenemos infinidad de testimonios que van... mira, hay personas que se derivan de motu propio, buscan una iglesia evangélica, otros que nos piden a lo largo del año iglesias evangélicas por Messenger, por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono también, y les derivamos a las iglesias evangélicas más cercanas de donde viven. Y bueno, algunos también vienen a parar donde estamos nosotros por cercanía, no por otra cosa. Tú mismo
fuiste a parar a una iglesia más próxima Sí, sí. en aquel tiempo, porque no había la idea de que nadie quería recoger a todos los que hacían profesión de fe. Eso creo que no es correcto. Entonces, la cosa es así. La radio es un medio que llega, y hoy en día, ¿quién iba a imaginar en el 97, cuando tú llegaste a conocer al Señor? En aquel tiempo, yo había empezado en el 92 con el Tren de la Vida, en la primavera del 92, el preámbulo de las Olimpiadas de Barcelona, el gran año de España. Pero ¿quién iba a imaginar todo lo que iba a venir después? No solo la televisión, no existía internet, las redes sociales. Claro. Esto era impensable. Claro, todo esto ha maximizado las posibilidades, las ha multiplicado. Claro, claro. La gente nos ve, nos oye por tierra, mar y aire. A ti te están escuchando ahora en la otra parte del mundo, aunque esta Claro. radio tiene una cobertura en el área catalana, pero o a través del Tren de la Vida en todo el país, España, pero nos oyen hasta en Marte, yo creo que nos pueden escuchar casi. Por eso hace unas décadas, cuando la gente leía el Evangelio, cuando el Señor dice, y será predicado en todo el mundo el Sí, Evangelio, muchos podían decir, ¿y cómo se hará esto? Pues Sí. mira, ya lo tenemos. Estamos a muy poca distancia de llegar a cumplir lo que se llama la plenitud de los gentiles, a mi entender, Sí. Mateo 24:14, y este Evangelio del Reino será predicado en el mundo entero para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, quiere decir, entraremos en el sprint final, Sí. que ya estamos divisando el principio de dolores, aunque estamos en Europa, que todavía más o menos aquí hay más estabilidad, pero ya empezamos a temblar un poco por todos los tambores de guerra y de inestabilidad que hay. Pero quiere decir, el Evangelio, las organizaciones misioneras, yo conozco varias y trabajo en una de ellas, soy parte de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica de España también, y puedo ver el alcance solamente, como la Sociedad Bíblica y otras tantas, a dónde llegan las acciones de las agencias misioneras, a lugares recónditos. Estamos a muy poco de llegar a los confines de la tierra, y el Evangelio que se ha predicado en esa generación final al mundo entero, entramos ya, según Jesús, y ahí es inapelable, no hay una doble interpretación, es la única interpretación, entramos en el sprint final. Quiere decir, ¿y eso qué quiere decir? No hablo de fatalmente, hablo de que Jesús vuelve, es lo maravilloso, y eso es lo mejor de todo. Ya lo creo, ya lo creo. Y lo sabemos cuando le tenemos en nuestro corazón, ¿no? Que para nosotros no es que haya vuelto, es que hemos ido a él en muchos casos porque ya no sabíamos a dónde ir, pero hemos visto que era la mejor opción que podíamos tomar en esta vida, ¿no? Que es tener a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Y tenerle cada día, incluso cuando ahora hablabas de la recta final, de momentos que para un no creyente pueden ser terribles, ¿no? Porque es el final, cuando Pedro dice que los elementos se fundirán, etcétera. Pensar en esto puede ser terrible, pero cuando estás agarrado a Jesús, no hay temor, no hay miedo que valga, porque estás con el vencedor, ¿no? Estás agarrado a la roca fuerte que es Jesús. Y eso te da una tranquilidad, ¿no? Y un gozo que, a pesar de que estamos oyendo ahora tantas noticias que son auténticos terremotos para el ánimo, ¿no? Informativamente es terrible. Sí, sí. Las estamos asimilando como otras cosas, pero no las podemos procesar totalmente porque son, como dicen, son pájaros de mal agüero. Sí. Quiere decir que estamos viendo un horizonte muy inquietante en la geopolítica mundial y en las epidemias, en las alteraciones planetarias, en muchas cosas que podíamos... Sí. Oye, Sergi, respecto de ti, tú vives en Sant Cugat, naces allí, bueno, nos has contado a veces la historia de tu padre, era un empresario que viajaba, también fue el alcalde de Sant Cugat, ¿no? Sí. Vaya historia la de tu familia, en este caso de tu padre, ¿no? Sí, mi padre era de una familia humilde que se fue de Sant Cugat, porque allí todo era viñas, agricultura, y todos eran sencillos payeses, ¿no? Como mis abuelos. Y entonces él pues dijo, yo voy a ver qué pasa afuera. Y se cogió un barco y se fue a la Guinea Ecuatorial,
que en aquel momento Era española. en los años 30, era española. Y por eso yo nací, soy el mayor de los hermanos, nací allí porque estaban mis padres en Guinea. Después volvió, le hicieron alcalde porque era un hombre, aunque no prácticamente se fue sin, casi no sabía ni leer ni escribir, un made self man, ¿no? Un hombre que se ha hecho a sí mismo. Caramba. Y entonces le hicieron alcalde porque vieron que Era emprendedor. El tipo valía. Sí, sí. Y montó también una empresa y se dedicó siempre a los negocios. Y la desgracia mayor que tuvo era que el hijo mayor, que soy yo, se dedicara a las artes plásticas, porque me decía, fill meu, que no te vas a ganar la vida con esto, con un pincelito. Pero luego él lo entendió y dijo, bueno, pues venga, va, me gusta que te dediques al arte. Es un problema con el que hemos topado la mayoría de los que tenemos esta profesión, que la incomprensión. La incomprensión familiar, sobre todo si eres de una familia burguesa, ¿no? Claro. Pues que tus padres quieren que te ganes la vida, no que te dediques a... Los pintores de brocha fina no son bueno, algunos tienen la fortuna de llegar al éxito, pero pocos, ¿no? Los pocos Dalí. Sí. Oye, pero tú, por tu trayectoria, yo como observador de tu trayectoria y lo que hemos hablado, lo que he leído acerca de ti, lo que se puede leer, varios programas de televisión en diferentes canales que te han hecho, también monográficos que han salido en prensa, en periódicos también como el periódico de Cataluña y otros. Tú te has hecho a ti mismo, pero te has ganado un espacio, un lugar y tu pintura es celebrada y admirada por muchos expertos de las artes plásticas hoy en día. Bueno, como no creemos en la casualidad, pues no es que me haya hecho a mí mismo. Yo noté un cambio impresionante desde que me convertí, pues que me agarré al Señor y bueno, antes hablábamos de los milagros. Este es el primer milagro, que una persona se convierta, ¿no? Pero empecé a notar que Él me abría puertas. Entonces empecé a trabajar en Italia, llevo ya 25 años y las cosas empezaron a funcionar, no sin problemas, porque es un mundo muy duro el del arte, y sigue siéndolo. Pero ha habido que trabajar mucho, como decía mi maestro en pintura, Francesc Casademont, s'ha de picar molta pedra, hay que picar mucha piedra. Pero bueno, siempre el Señor te va guiando y a veces en pequeñas cosas, en elegir una galería de arte en lugar de otra. Pues si tú se lo pides en oración, Señor, ¿qué te parece? Sigo con esta persona, voy a otro sitio. Él te puede dar consejos que pueden ser vitales para tu profesión. Uh-huh. No quiero decir que eso sea un argumento para convencer al no creyente para que se convierta, porque no nos convertimos para eso, para tener ventajas. Pero sí que he notado que he tenido que trabajar, pero el Señor me ha dirigido y me sigue dirigiendo, ¿no? Y tú dijiste una palabra una vez que dabas testimonio, que tu obra se iluminó. Sí. Tu obra se iluminó. Sí, se tomó iluminó. Una luz y unos colores, unos relieves con una intensidad desconocida. Sí, porque antes de convertirme era una obra... A todos los cuadros, fíjate, le ponía betún de Judea, que es los que conozcan un poco la pintura, es una especie de bueno, es para ensuciar la pintura. Sí. Porque no soportaba el color, los colores vivos, amarillos, azules, verdes, no los soportaba. Seguramente porque mi vida no tenía color. Necesitabas espiritualmente. Colores sombríos, ¿no? Claro, ponías... Era acorde con lo que yo vivía en mi interior, ¿no? Lo que dice Juan de que el hombre y la mujer cuando no hacen la voluntad de Dios, pues actúan a oscuras, ¿no? Sí. Para que sus obras no se conozcan. En cambio, cuando haces las obras según Dios, pues vienes a la luz. Vienes a la luz. Pues le pasó esto a mi pintura, Vino a la luz. Saqué el betún de Judea fuera. Caramba, nunca más. Qué interesante. Y empezaron a brillar los colores y continuó por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque era claro,
pintor, en definitiva, pinta lo que siente en su interior, ¿no? Y cuando empecé a sentir gozo, pues la paleta se iluminó, claro. Claro, claro. Pero que han sido obras todos estos años muy exitosas, de verdad. Y ya digo que en los medios publicados y en los críticos de arte han celebrado, sobre todo una de ellas, entre otras, Maranata, que es una obra que yo digo intemporal, porque esta obra la puedes, es perenne, pero tiene una fuerza, Las Moradas Eternas, que tengo una reproducción tuya aquí en mi oficina, que me recuerda a Teresa de Jesús, ¿no? Su obra había insigne, ¿no? Pasé por ahí, antes de... Sí. Pero bueno, esta es una tentación que podemos tener los que nos dedicamos al arte y somos creyentes, y es que notas que hay muchas... también se te cierran muchas puertas, porque la gente no va por ahí. Hay galeristas que cuando les empiezas a hablar de que tú te inspiras en la Biblia, en Génesis, Apocalipsis, ya no quieren saber nada, y muchos coleccionistas tampoco les gusta. Entonces, muchos pintores creyentes podrían caer en la tentación de pensar, bueno, pues me callaré, como decía mi suegra, calladet, estás més mono, me callo y no hablo más de esto y pinto y ya está. Pues el Señor valora nuestra valentía y nuestra consecuencia, hay que ser coherentes. Y no se trata de que pintemos cruces ni santos, pero que cuando demos testimonio de artistas creyentes. Lo que hacía Bach con la música, él no se escondía de ser cristiano, ni Rembrandt, no se escondían. Sí. Y eso es... Rembrandt ha inspirado a ti también, ¿no? Sí. ¿Quiénes te han inspirado de pintores a ti también? A ver... no siempre son creyentes. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Rembrandt me ha inspirado muchísimo. Que sí era creyente. Sí. Giotto, a su manera, también lo era, que podríamos decir que Giotto es el que abrió los ojos en su época, es coetáneo de Dante, y en su época, pues... En el dulce nuevo estilo, ¿no? Que era lo que promovía. Él le dio un impulso muy importante a la pintura. O sea, para empezar, Y después de los modernos por decir algo, Paul Cézanne, postimpresionista, a mí me ha influenciado mucho y ha influenciado a todos los abstractos, ¿no? A la pintura abstracta. Y después hay otros como Kandinsky, que a pesar de ser un teosófico, no era creyente al 100%, sí que tenía algunas pinceladas, pero hablaba mucho de la espiritualidad del arte, ¿no? Estos me han inspirado siempre, y Marc Chagall, que sí que daba la cara. Lo mencionas frecuentemente. Daba la cara, porque, en fin, hay en Niza el Museo Bíblico de Chagall, que yo aconsejo a la gente que vaya a verlo, y todos son obras inspiradas en la Biblia. No se avergonzaba del Evangelio, y hoy se le tiene como uno de los grandes artistas del siglo XX, ¿no? O sea que si pasas la prueba de no avergonzarte, no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pues si no te avergüenzas, el Señor, cuando pasas la prueba, te empodera, te bendice. Sí. Oye, pero yo he estado, aparte de que te he escuchado en programas de TV3 y de televisión, en varias ocasiones, o en programas de televisión, de otras televisiones, o en entrevistas en periódicos de gran tirada también, hablando de tu obra con muchos elogios siempre, ¿no? Pictóricamente, artísticamente. Pero cuando yo te he visto, que he estado presente, como aquí en Barcelona Capdevila, y la presentación precisamente de Maranata y tal, cómo tú con tanta naturalidad, pero con determinación, dabas testimonio de tu fe, de la obra en sí misma, y de una forma totalmente serena, convincente, intencional y además con argumentación artística. O sea, todos esos ingredientes combinados son muy interesantes. Sí. Nadie puede decir nada. Dicen, bueno, pero este hombre no es un perdido que habla aquí de una patochada, ¿no? Sino sabe de lo que habla. Bueno, en este aspecto
he seguido desde hace un par de años, sobre todo, las instrucciones del doctor Pablo Martínez. Sí, sí. Hemos hablado alguna vez de este tema. Uno de tus pastores, bueno, Sí, entre ellos, bueno, sí, nuestro sí. querido Francisco Mira, Francisco ¿no? Mira. Un hombre Sí, estupendo, maravilloso. Sí, y Pablo siempre me decía, y me lo sigue diciendo, cuando hables a no creyentes no le pongas demasiada sal al plato, porque sí, unas pinceladitas, Sí, sí. y lo vas alternando, porque es que si no, ya he tenido este problema en alguna inauguración de exposición que Sí. alguno se ha puesto nervioso. Sí, sí. Bueno, en aquella que yo estaba presente, no, ¿eh? Estaba Allí todo el no. mundo muy Bueno, expectante. porque había aprendido un poco yo ya. Sí, sí. Pero ahora mismo tengo otra prueba que es dentro de 10 días en Bérgamo, Italia, que inauguramos una exposición y allí el problema quizá es que el catolicismo tiene mucha fuerza. Sí, sí, Y sí. entonces, si hablas en términos muy bíblicos y poco de la tradición católica, pues también tienes problemas. Quiero decir que, pero el Señor nos va guiando para que seamos sabios, ¿no? Y Claro, hablemos, claro. porque aquí no se interesa, lo importante no es hacer propaganda ni de la Iglesia evangélica, ni de la católica, ni de la ortodoxa de izquierda, ni de derechas, es hablarles al Señor de la maravilla que es tener a Jesús en el corazón. Así es, Hablar eso a las es. personas. Exacto, eso es. Qué bonito. Bueno, hay tantas cosas que podríamos, el anecdotario de la vida de Sergi Barnil, un amante de la radio también. Él tiene su programa, escrito está, lo ha tenido durante muchos años en Radio Bonanova, y ahora también tenemos el privilegio y el honor de que está aquí en Onda Paz, Onda Pau, y también un colaborador en el Tren de la Vida frecuentemente, y también de un hombre que apoya también materialmente, generosamente este ministerio radial. Y bueno, son todas estas cosas pero sobre todo su persona, su obra, pero es su persona que nos interesa siempre escucharlo, no solo a los que somos creyentes en Jesús, sino a personas que están ahora en el dial y dicen, caramba, pero ¿quién es este hombre? Caramba, y hacen su valoración, y bueno, y seguramente les hace pensar en lo que está diciendo Sergi Barnils. Sergi, para dejarte liberado, porque sé que tienes que ir a tu estudio. ¿Tu estudio lo tienes en...? Ahora sigue estando en Sant Cugat del Vallès, Sí, en un barrio que se llama Bullpalleras. Sí, yo estaba, Pero- es precioso el estudio este. ¿Eh? Sí, pero ya no sé si te lo acabé de concretar. Bueno, estos últimos días se ha concretado. ¿Ah? Me voy a trabajar a Sant Roc, cerca de Badalona. ¿no? Sí, aquí cerca, en el área metropolitana. Sí, Estaré también más cerca de casa porque vivimos en Barcelona. sí. Y un espacio con luz y espacio y estaré, estupendo. Dios mediante. Fenómeno, Allí. sí. Yo creo que el Señor me ha preparado un nuevo lugar porque allí ya no podía estar más por motivos de estrategia. Sí, porque el lugar que ocupaba ya se tenía que dedicar a otras cosas y entonces estoy muy contento de iniciar una nueva etapa. Aquí Porque yo soy de provincias y entonces Sí, claro. ahora ya no pisaré tanto el Vallès Occidental, que Sí. para mí es una maravilla, ¿no? Sí. Sales del Silicon Vallès porque aquella zona se ha convertido en una de las zonas más ricas de Cataluña. Sí, ya lo creo. Pero bueno, ahí está. Y ahí viven muchos personajes y empresarios y tal. Bueno, Sí. Ojalá, ya que hablas de Cataluña, hemos hablado alguna vez, ¿no? A los catalanes nos cuesta ir al Evangelio, ¿eh? El Evangelio puro, químicamente puro, no a la tradición religiosa. Ojalá, pues, cada vez más catalanes tengan este privilegio que he tenido yo, que no es mérito mío, que es el Señor, de conocer al Señor, ¿no? Y de hablar en catalán de Él y a nuestros un lenguaje, coterráneos. una lengua preciosa, maravillosa, admirable. Sí. A mí me apena mucho cuando alguien quiere... Dicen algunas mentiras por ahí sobre el tema del catalán, exageración, y si alguien se sale de tono también de aquí, pues tampoco no es de recibo, pero es una lengua que amamos y que se ama en este país, ¿no? Pero bueno, también es una de tantas lenguas bonitas que hay en España, igual que el castellano, el catalán, ¿verdad? Y además a los que nos gusta leer,
hay que leer, por ejemplo, a Ramón Llull en catalán, sí. pero en cambio hay que leer a Cervantes en castellano, Sí, o sea, sí. y a Dante en italiano. Sí, Es sí. mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando lees a Maragall o a Pompeu Fabra, Llull, catalán... Maragall me recuerda, Maragall también, no solo a Mossèn Cinto Verdaguer, que tiene la Oda a Barcelona, Sí. Maragall tiene otra Oda a Barcelona, entre sus poesías. Sí. Maragall el abuelo. El abuelo de los... el que tiene, le da nombre al paseo. Sí. Sí, o sea, no, bueno, pero en fin, podríamos hablar de mil cosas contigo. Claro. Oye, Sergi, gracias infinitas. Mira, me has cogido al vuelo, pero qué bueno. Estaba ya a punto de pasar el billete por la máquina. Sí. No sabes el bien que haces contándonos tus vivencias, tu testimonio personal a muchas personas que estarán en cualquier parte y dirán, bueno, les hará pensar. Y seguramente pensar, oye, pues, ¿cómo se pueden acercar a la Biblia? Oye, yo cuando aconsejo a alguien que lea la Biblia es para algunos un poco mastodóntica o un libro muy antiguo, un tanto, pero que lean el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es un libro casi desconocido, pero el Nuevo Testamento nos revela muchas cosas. Después podemos leer el resto. Sí. Es un libro al revés. Hay que empezar por la segunda parte para entender la primera. Y a partir de Juan, quizá, ¿no? El Evangelio de Juan, sí. Que es tan descriptivo, están los sinópticos y está el Evangelio, que los discursos de Jesús con más ampliación y más detalle. Bueno, y el que hable catalán siempre, que yo en mi casa también lo hablamos siempre, pues leer los Evangelios en catalán también es una gozada, ¿eh? La Sociedad Bíblica de España tiene una bonita edición de la Biblia de la Reforma en catalán, interconfesional, que la tenemos también disponible aquí en Onda Pau, y a través del Tren de la Vida, por supuesto, y en la Sociedad Bíblica también de Madrid. Es muy buena traducción. Sí, muy buena. Fue presentada en Sociedad también con la comparecencia de José Luis Caro Rovira, que es un admirador del protestantismo, además de historiador del protestantismo, y José Luis Andaver, que cuando era director general, y bueno, la verdad que dio mucho impulso a la Sociedad Bíblica, por cierto. Bueno, Sergi, gracias, amigo. No te quiero... Nunca mejor dicho, me voy para el pueblo. Te vas para el pueblo, sí. Y pronto vendrás para la ciudad. Pues hasta siempre. Muy bien. Un abrazo.